Bueno, que los patitos estamos a 14 de diciembre, pero de 2013. En ese momento China se convierte en el tercer país del mundo en realizar un alunizaje. Es interesante porque se refiere al alunizaje no humano, hecho por construcciones humanas, sí, terrestres, sí también, pero no con un operador humano sobre el cacharro. Eso solamente fueron los Estados Unidos en el programa Apolo durante el Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17. A esas tripulaciones estadounidenses fueron las que alcanzaron nuestro satélite principal, Selene, conocida popularmente como la Luna. Posteriormente y anteriormente solamente hubo estos países que tuvieron el intento geopolítico y del relato para alcanzar la Luna. Luego, posteriormente, India, en un duelo regional con China, ha alcanzado también con un cacharro bastante más rudimentario, más económico y que dicen incluso que fue un montaje y que en realidad la India jamás llegó a la Luna. Lo cual recuerda ciertamente al hecho de que algunos dicen, aún hoy, y en Estados Unidos hay gente que todavía lo cree, que Estados Unidos jamás llegó a la Luna. Otra cosa es las protestas que tuvieron ciertos colectivos negros en el sur de Estados Unidos diciendo que ese dineral que se había gastado en el programa Apolo tendría que haberse invertido en sus pueblos, en sus condados, por las dificultades económicas por las que pasaba. Elegir, priorizar, eso es la política, y para eso evidentemente están los representantes públicos a la hora de que todo el caudal devenido de impuestos, tasas y demás familia esté luego en la caja negra para ser distribuido respecto de lo que son las partidas presupuestarias, en este caso de nivel federal de los Estados Unidos de América, con la idea de que el presidente del programa espacial es el vicepresidente de los Estados Unidos de América, con lo cual no se puede decir que no tenga presencia en el grupo, en el cogollo decisorio de las políticas públicas de los Estados Unidos. Otra cuestión, ciertamente, es lo que vemos, por ejemplo, en Interstellar, que es el hecho de que hay gente que cree que en Estados Unidos que hay un porcentaje importante de gente que cree efectivamente que no se llegó a la Luna, y esto en la película de Nolan se vincula con la idea de que llegado un momento de crisis global se establece esa prioridad absoluta, obviando completamente esos sueños intergalácticos y justificándolos en el hecho de que jamás se llegó, que era un programa de lucha de Guerra Fría y por tanto no conviene sino gastar los escasos recursos en la propia Tierra y ya está. Pero más allá de cosas que están basadas en asuntos reales como fue el Dust Bowl, en la época de Franklin Delano Roosevelt en el primer mandato, en la época del New Deal, en la zona de Oklahoma, un poquito lindando con Tennessee, esta zona del norte de Texas, pues nos encontraremos ciertamente con situación post crisis del 29, lo que vemos también en las uvas de la ira, tanto la novela como la película aquella de Henry Fonda, que remite ciertamente a una situación medioambientalmente dissostenible. Pero nos hemos ido un poquito lejos, aunque la Luna está lejos. China no respondía a un elemento económico. Recordemos ciertamente que en la época de la Guerra Fría, Zambia, sí, este país africano, y se puede buscar, podéis buscarlo. Zambia tuvo un programa espacial, un poco chilene, pero lo más curioso del programa espacial de Zambia es que tuvo los ojos de Estados Unidos y sobre todo de la Unión Soviética. Una Unión Soviética que cuando intentaron hacer un lanzamiento, sí, los zambianos acabaron haciendo un lanzamiento eh, que se pensaban que iban a llegar a la Luna también. Lo atacaron.
los soviéticos atacaron ese lanzamiento y lo derribaron, lo cual ciertamente resulta alucinante, ni que tuvieran sus propios nazis encima de la mesa para aportar al programa espacial zambiano con las experiencias que se puede ver también aquí en YouTube, en algunos vídeos de cómo era la preparación de esos astronautas, sí, de africanos y cosmonautas o astronautas, bueno, astronautas era el término que habían inventado para todo aquello. Es alucinante entender esta situación, sobre todo teniendo en cuenta de que era imposible que tuvieran la posibilidad, valga la redundancia, de llegar a nada. Si hubiera habido algún tipo de contraprestación económica detrás para este modelo de exploración espacial, si llegar a la Luna hubiera tenido algún tipo de respuesta económica, no solamente habrían ido los estadounidenses y los soviéticos en la época de la Guerra Fría, no se hubiera tenido que esperar a una efeméride como la de hoy, pero hace 11 años respecto de China, convertirse en el tercer país en alunizar en la Luna, en Selene. Habría habido más países que, debido al coste-beneficio, habrían tomado la riesgosa decisión de enviar siquiera algún cacharro, no en el ámbito de las visitas tripuladas, sino en la idea de enviar algo que pueda desenvolverse por ahí, recuperar minerales, materiales, o si fuera preciso, algo que es ahora más o menos conocido, ahora que vamos a volver a la Luna, y cuando digo vamos a volver como especie, como civilización, en principio, pareciera que van a volver primero los Estados Unidos, mm, pero después también están los chinos ahí, intentando llegar de manera manual, es decir, con tripulación a la Luna, pero con una doble vertiente, que no estaba en la Guerra Fría, no estaba ni siquiera en 2013, que era la idea del Helio 3, la idea de servir también de puente con respecto de otras experiencias puede ser, por un lado, la de atraer fragmentos de cometa o algún asteroide por ahí a una órbita cercana a la Luna para que no corra riesgo el hecho de poder caer sobre la Tierra y poder hacer minería espacial, como por ejemplo vemos en Armageddon, esos perforadores que se van a hacer sus cosas eh, a ese cacharro que se acerca a la Tierra. Eh, Hacer algo parecido, pero de manera más o menos controlada, desde el ámbito de la órbita cercana a la Luna, lo cual también podría servir para hacer experimentos. Se decía que podía servir en la Estación Espacial Internacional para hacer unas exploraciones sobre elementos extraterrestres sin la necesidad de bajarlos a la Tierra, con un conflicto que podría tener la situación científica, que por ejemplo recuerdo de un capítulo de Más allá del límite que había, creo que en el lago Vostok, una exploración y que al final, rompiendo muy abajo, había un virus latente que había permanecido ahí y al haber, digo el lago Vostok, que en la Antártida, había salido y había infectado y estaba un grupo de gente en una cabaña perdida como uno de los últimos supervivientes. eh, con lo cual, la situación de traer elementos exógenos serviría como referencia el ámbito de la visita de la monarquía hispánica de Castilla, de las Españas, a América a partir de 1492 en adelante, en el que la introducción de virus que en un complemento a aislamiento había tenido el continente americano, el hemisferio occidental, había tenido la dificultad para generar esos anticuerpos porque no existía esa amenaza, y esto tendríamos una extrapolación respecto del propio planeta, debido a que podríamos encontrarnos con virus que están fuera del contexto de la Tierra, y al introducirlos a un elemento pues nos encontraríamos con una situación como por ejemplo la que vivimos en pandemia en el año 2020, que surgió toda una situación compleja en el ámbito sanitario que derivó en algunos países
en confinamientos para prevenir y el redoblamiento de una serie de pautas que estaban desde el año 2002-2003 respecto de los retrovirus, respecto de las vacunas que al final se fueron poniendo para tratar de controlar todo aquello. Y si se puede evitar, ya sea en la Estación Espacial Internacional o en una base en la Luna, podría establecerse un marco de estudio de aislamiento para poder evitar una forma de contagio que pudiera ser incontrolada. Y en el ámbito económico, pues estaría ese ámbito en el que se pudiera hacer minería in situ o bien llevarla a el ámbito del almacenamiento en la propia luna y luego sea con aquel famoso ascensor espacial que podía vincular la Tierra con la luna, aunque siempre me ha dado la idea de que no podría ser un hilo directo entre Selene y la Tierra, porque los propios giros del planeta Tierra y de Selene como luna, pues haría dificultoso y como mínimo generaría una contorsión del hilo de comunicación y lo único que podría servir, y en este caso sí podría tener cierta habitualidad, como en Ad Astra, la película de Brad Pitt, que por lo demás me parece un giro de tuerca respecto de 2001, una odisea en el espacio, y por lo tanto no le veo mucho aprovechamiento, a pesar de que la vi en cine con Ander Aldecoaimaz, que era amigo. Bueno, pues estaba el hecho de que el ascensor servía para la salida a la parte exterior, que es la parte complicada, el abandonar la parte atmosférica de la Tierra, y ahí podría establecerse luego la comunicación de esa terminal para con la Luna y a partir de ahí para con otras realidades, tal y como se ven precisamente en la película Ad Astra. Pero ese almacenamiento que podría servir para luego a esa terminal y bajarlo en el ascensor para la distribución entre los países de la Tierra, podría tener cierta virtualidad. Y también el ámbito de la conexión con otros planetas. Porque hay quien comenta lo mismo que se comenta al inicio de la película Apolo 13, que, bueno, si ya hemos ido, ¿para qué volver? Imaginen, por ejemplo, lo que decía el personaje de Tom Hanks en Apolo 13, que Colón hubiera ido una vez en las Américas, hubiera dicho, sí, son algo distinto. Bueno, pero son las Indias. Claro, para saber perfectamente si eran las Indias o no, aquellas islas de la especiería, pues tenía que ir más veces. Y solamente con ir más veces se verificó que aquello era un continente distinto que no había sido cartografiado por los europeos hasta ese momento y que estaba, entre comillas, entorpeciendo el paso hacia lo que era la zona del Zipango y todo aquello que conocemos ahora como la zona de China, de Japón y las islas de la especiería, que vendría a ser la zona de Indonesia por ese lado. Y luego, posteriormente, el Pacífico sería conocido como el lago español, lo cual resulta curioso para la forma de relato que tenemos actualmente. Por tanto, mm, remito ciertamente al conversatorio con David Nievas que hablamos de los perinautas y de toda esta situación. Eh, el personaje de Tom Hanks comenta eso, de si no se hubiera vuelto, eh, no habría habido progreso y seguramente no estarían allí hablando de la exploración espacial. Habría sido bien distinta la situación. Evidentemente habría que volver. Pero, y este es un pero interesante, se volvió en el caso de la Apolo con un financiamiento público que fue objeto de polémica por el gasto excesivo, la situación colindante con los gastos internos, la Guerra Fría, y el Congreso empezó a generar dudas y esas dudas acabaron cortando en el año 72 el programa Apolo, eh, porque el gasto era superativo y en buena medida, como dijo el propio Kennedy en el discurso del 61-62, hay que ir a la luna no porque sea fácil, sino porque hay que hacerlo y un americano estará encima del planeta, no del satélite de nuestro planeta,
de la Luna. Digo esto porque hay, como digo, personas que piensan que no fuimos para allí. Hay un vídeo de una conferencia de Luis Alfonso Gámez hablando de si fuimos o no fuimos a la Luna en este canal. Remito ahí para esta polémica. Los chinos no hacían sino seguir esa estela. La estela de las políticas públicas. De entender que llegar a la Luna era un elemento de estatus. Lo mismo que los propios chinos, después de la finalización de la Guerra Fría en el año 89-91, cuando se establece la idea de, bueno, ¿quién ha ganado la Guerra Fría? Dicen, bueno, como hemos sobrevivido, los chinos hemos ganado la Guerra Fría. Y hay todo un relato que resulta sorprendente respecto de esta idea de que en realidad fue China y no Estados Unidos quien ganó el periodo de la Guerra Fría. Lo mismo que cuando nos encontramos con mapas diversos, la proyección, hay proyecciones y no hay más que ir al Ministerio de Asuntos Exteriores de China para ver qué mapa tiene detrás. No es el clásico Mercator, aunque sí puede entenderse como esa proyección, en el ámbito de lo que es Estados Unidos y el centro en Europa, sino el centro es China, poniendo a un lado el continente americano y al otro el ámbito del apéndice euroasiático, porque se podría decir que el continente podría ser Eurasia, hay algún geógrafo que lo dice, o podríamos incluso hablar de un supracontinente euroafricano-asiático o afroeuroasiático, que incorporaría una isla grandiosa, enorme, aunque con esa perspectiva el concepto isla sería superlativo, que sería todo ese ámbito conectado de Europa con América, no, de Europa con Asia, con África, y América sería una isla aparte. El mundo solamente serían dos islas. Con lo cual, ¿en qué punto ponemos los límites? Ahí estaría también un debate geográfico, entendiendo que en América algunos geográficamente hablan de dos continentes. No de su continente, sino de dos continentes como sería América del Norte y América del Sur. Por eso genera dudas respecto de tres en uno, de África, Asia, Europa, si son continentes separados o no, y dónde están los límites. Para mí, el límite entre Europa y Asia está en el monte Ural, los montes Urales y el río Ural que baja después, y ahí estaría el límite físico respecto de un Oriente que hasta 1800 tuvo la preeminencia en el Producto Interior Bruto y que en buena medida eso no generó una influencia política sobre el resto del mundo. Pero, como digo, más allá de todas estas vicisitudes, nos encontramos con esa situación en la que China tuvo esa perspectiva, sobre todo a partir del año 2000, 2001, que empezó a generar definitivamente esos recursos para inyectarlos en elementos geopolíticos como es la exploración espacial. El señor Walter Martínez, de la hojilla de Dossier. La hojilla era del querido amigo Mario Silva. Hicimos un grupo de Facebook que luego posteriormente tuvo vida propia con el correr de los años. Sí, vi bastantes programas de BTV hace como 15 años más o menos. Y estaba Walter en Dossier, que podría ser un remedio de informe semanal o de 60 minutos. Y entre ello comentaba también sus experiencias con respecto de el programa espacial chino de los años 70, cuando vio de primera mano como corresponsal en Pekín los diagramas de aquel embrionario programa espacial, no tanto endógenos, también colaborativo con los soviéticos, este Walter Martínez, que venía de la democracia cristiana de Uruguay, lo cual ciertamente resulta curioso, querido amigo. Gustavo Beidler, seguramente le conocerás más profundamente de lo que yo pueda hacer. Ahí está una situación de la situación china que única y exclusivamente con el traspaso del ámbito político, económico, de un sistema como fue el del marxismo-leninismo y el superarlo por una introducción
si bien no buscada, pero sí necesaria, de aquellas zonas económicas especiales, como si fueran estos puertos francos, estos lugares de exención de impuestos, de legislación especial, por la vía de la necesidad, porque pueden ver un poco largo y veían la dificultad de los soviéticos y por tanto el compadreo se iba a terminar. Cierto es que en el 64 habían tenido una guerra de frontera en la zona del Amur y la cosa no estaba del todo amistosa. Luego está la diplomacia triangular, la visita de Nixon a Pekín, el acercamiento respecto de Estados Unidos y luego en el año 89 está el tema de Tiananmen y Deng Xiaoping tuvo ahí una prueba de fuego debido a que había muerto uno de los líderes que había propiciado una cierta apertura y que esta se mantuvo en los años 90 con la visualización respecto de esos mandatos dobles, como si fueran presidentes de Estados Unidos, dos mandatos de 5 años para Jiang Zemin, Hu Jintao, que luego la cosa ha derivado en el retomar Xi Jinping el mandato tipo Mao Zedong. Pero ahí estaba la situación económica que permitió el florecimiento de estas economías, que de esos lugares especiales se abrió a incorporar buena parte del país, sobre todo en la zona costera, que ha generado una economía más o menos parecida a sus homólogos del lugar, ya sea Corea del Sur, Japón, pero cuando uno se introduce respecto del Producto Interior Bruto por renta per cápita hacia el interior del país, llegamos a unas zonas como Xinjiang o Tíbet, que podríamos equipararlo a países africanos medios, con lo cual ahí la economía está depauperada y solamente la profundidad estratégica del ámbito geopolítico, del tema de recursos hídricos, de la conexión para la ruta de la seda, la penetración respecto de la producción en Asia Central, tendría la respuesta de la permanencia de este país, China, en estos territorios de ocupación militar y de exterminio poblacional, incluso lindando con el genocidio, y que bueno, pues no serán denunciados por países cuyos intereses geopolíticos priman sobre la sangre de los hermanos musulmanes o budistas existentes tanto en Xinjiang como en Tíbet. Por la idea, ciertamente, de que la riqueza de China, el mercado como elemento de compadreo comercial, tiene más peso respecto de la defensa de los derechos humanos. Es el mundo en el que vivimos, ciertamente, en el que también, como decíamos respecto de Estados Unidos en los años 60, el gasto militar en la exploración espacial fue contestada por parte de los negros en manifestaciones públicas. En el caso de China esto sería imposible por razones obvias. Ahí está la secta Falun Gong en los años 90 para demostrarlo completamente. Por tanto, en una efeméride como hoy, tenemos esa situación respecto del ayer y del entonces y del mañana para el ámbito de la proyección a la Luna, del Selene, del territorio de exploración, de la llegada, más que en términos económicos, en términos políticos y de imagen pública, y el hecho de que sirva como proyección respecto de ámbitos, ahora sí, económicos, de presencia, mineros también, y de proyección respecto de Marte. Y por eso Estados Unidos quiere llegar antes que China en esta situación. Y habrá otros países que tratarán de estar allí. Veremos si esto se concreta o es como el programa Constellation del año 2004, que fue un programa electoral, puramente electoral y sin desarrollo para el segundo mandato de George Walker Bush. Es por tanto un asunto vidrioso que apela a la patata en algunos ámbitos en Occidente, apela a la emoción, a la exploración, a la nueva frontera. Pero a veces esa nueva frontera solamente queda en los libros y queda para la literatura de ciencia ficción, H.G. Wells y similares. Ahí está la duda, la duda. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.